Oye, aquí está el omaque hipotético que planeé hace meses. ¿Y si Minecraft Jaune fuera un fauno? Resulta que los reinos que esperan explotarlo están aún más jodidos que en la historia principal. Mientras tanto, Blake solo obtiene una tirada de dados de éxito crítico inmediato gracias al modificador de raza. Para quienes preguntan, el encargado de esto está de vacaciones y volverá en 1 o 2 meses. Así que, primero, omaque. Espero que lo disfruten. Para cualquier persona interesada en hacer una comisión, envíeme un correo electrónico a storylover543@gmail.com. Con Blake había visto muchas cosas impresionantes en su vida. La maravilla tecnológica flotante de Atlas, que se usaba para apoyar a racistas explotadores, los antiguos templos de Mistral encaramados en las cimas de las montañas, también usados para apoyar a racistas explotadores, la majestuosidad de las murallas de Vale que mantenían a raya a los Grimm, menos racistas, pero eso no decía mucho, y el laberinto de la capital de Bakuo, no racistas, aunque solo fuera porque odiaban a cualquiera que no perteneciera a su grupo. Pero nada, ni una sola cosa, la había preparado para ver a Don Remy. La aldea convertida en reino se alzaba como testimonio de lo que era posible cuando alguien con habilidades extraordinarias decidía usarlas para el bien común. Edificios que habrían causado envidia a los arquitectos atlesianos se alzaban en lo que antaño había sido una simple campiña. Las calles estaban inmaculadamente pavimentadas, y cada escaparate, meticulosamente diseñado para ser a la vez bello y práctico. La muralla que rodeaba el asentamiento rivalizaba con las defensas de Vale, con torretas y atalayas que hacían que el perímetro pareciera completamente inexpugnable. Aeronaves especializadas surcaban el aire patrullando la ciudad y sus alrededores, mientras que los golems recorrían las calles saludando a los ciudadanos. No se parecía en nada a los asentamientos toscos que Blake había recorrido durante su tiempo con el Colmillo Blanco. Esos lugares se habían construido por necesidad, improvisados con cualquier material que se pudiera encontrar o conseguir para sobrevivir contra los Grimm y los bandidos, y grupos como el Colmillo Blanco. Don Remy era diferente. Cada centímetro de su interior irradiaba intención y cuidado. Las orejas de gato de Blake se movieron bajo su arco mientras captaba los sonidos de una comunidad próspera. Niños riendo, comerciantes anunciando sus mercancías, el lejano sonido del martillo de un herrero. Todas señales de prosperidad que rara vez veía fuera de los reinos. No se parece en nada a lo que decían los informes, murmuró Ace a su lado, con los ojos abiertos de asombro mientras contemplaba un edificio decorado con auténticas incrustaciones de oro. ¿Esto es imposible?, preguntó Blake. Iba a decir notable, pero sí, eso también. Ruby se había adelantado con Jan, la joven vibrando de emoción mientras examinaba cada armería que pasaban. Blake se quedó solo con Ace, algo que habría sido incómodo hace apenas unas semanas. Ahora, tras su enfrentamiento sobre el Colmillo Blanco, la relación entre ellos era, no exactamente amistosa, sino civilizada. Una mejora, aunque su relación estuviera en vilo. Al menos la heredera no la había delatado. Mira eso, dijo Blake, señalando un campo donde los trabajadores cosechaban cultivos que, según les habían dicho, habían madurado en cuestión de minutos. ¿Sabes cuánta gente podría alimentar esto? ¿Cuántas comunidades hambrientas fuera de los reinos podrían beneficiarse de algo así? Weiss siguió su mirada, con un brillo calculador en sus ojos azul hielo. La logística de distribución sería un desafío, pero sí, las implicaciones son asombrosas. La COSUDE tiene divisiones agrícolas que pagarían fortunas por esta tecnología. Blake se burló. Por supuesto que ahí es donde va tu mente. En las ganancias corporativas. No empieces, Blake, dijo Ace con la mirada, y su voz se enfrió un poco. La tecnología agrícola capaz de producir alimentos tan rápido beneficiaría a todos, no solo al SDC. Menores costos de alimentos, menores gastos de envío, mayor disponibilidad, y mayores márgenes de beneficio, interrumpió Blake. Eso podría reinvertirse en mejores condiciones laborales y protocolos de seguridad para todos los empleados, respondió Weiss. A pesar de lo que pienses, no todo lo que hace mi familia es malo. Solo la mayor parte, murmuró Blake, pero dejó el tema. Ya habían discutido demasiadas veces.
Siguieron caminando, alejándose de la zona más concurrida del pueblo y separándose de Yami y Ruby. Blake notó que, a diferencia de Mistral o Atlas, allí no había segregación. Humanos y faunos trabajaban codo con codo en los campos, charlaban en los puestos del mercado y compartían mesas en las terrazas de los cafés. No había la tensión que estaba acostumbrada a ver, ni las miradas de reojo ni las presencias deliberadamente ignoradas. ¿Te has dado cuenta?, le preguntó a Weiss, señalando con la cabeza a un grupo mixto que compartía bebidas afuera de una taberna. ¿La integración?, respondió Weiss. Sí. Es inusual para un asentamiento tan lejos de los reinos. Esto también es inusual en lugares dentro de los reinos, dijo Blake, pero aquí parece natural. Quizás cuando todos tengan suficiente, haya menos motivos para pelearse por las sobras, dijo Weiss pensativo. O quizás Jauneark simplemente no tolera los prejuicios. Los informes dicen que él es responsable de la mayor parte de esto, después de todo. Y allí estaba la verdadera razón por la que estaban allí. Jauneark, el joven cuya semblanza aparentemente había transformado esta aldea en una maravilla prácticamente de la noche a la mañana. La persona que, según su informe, podía crear casi cualquier cosa a partir de materias primas con una velocidad y habilidad asombrosas. Blake dudaba de que una sola persona fuera responsable de todo esto. Había vivido lo suficiente para saber que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Pero a medida que caminaban por Domremy, esas dudas se hicieron más difíciles de mantener. ¿Sabes?, dijo Weiss, con una voz repentinamente casual que inmediatamente puso a Blake en guardia, la SDC podría usar a alguien como Jauneark. Estoy seguro de que sí, respondió Blake secamente. Hablo en serio. Con sus habilidades, podríamos revolucionar la minería de polvo. Hacerla más segura y eficiente. Solo el impacto ambiental sería, la interrumpió Blake, con creciente irritación, Sé lo que estás pensando, Weiss. La heredera levantó una ceja perfectamente cuidada. Ah, ¿sí? Cuéntamelo. Quieren reclutarlo. Quieren traerlo de vuelta a Atlas para que ayude a la COSUDE a convertirse en un monopolio aún mayor del que ya es. Quiero ayudarlo a usar sus dones para el bien común, respondió Weiss con voz aguda. ¿El bien común?, rió Blake, con una risa breve y amarga. Al SDC no le ha importado el bien común desde que murió tu abuelo, y ambos lo sabemos. El rostro de Weiss enrojeció. Precisamente por eso necesito la ayuda de Jaune. Con sus habilidades apoyándome, podría lograr los cambios que mi padre nunca haría. Protocolos de seguridad adecuados, salarios justos para todos los trabajadores, independientemente de su especie, prácticas mineras sostenibles, ¿y qué pasa con los faunos que no trabajan para la SDC?, preguntó Blake. ¿Y qué pasa con los que viven hacinados en la casa de las fieras porque los humanos los expulsaron de todos los demás lugares? Los que sufren discriminación a diario en los reinos. ¿Se supone que deben esperar a que los ricos se enriquezcan aún más? ¿Qué sugieres?, preguntó Weiss entrecerrando los ojos. Sugiero que quizás las habilidades de Jaune podrían aprovecharse mejor para ayudar a los fauno a construir un verdadero hogar en la casa de las fieras. Un reino adecuado con defensas que resistan los ataques de los Grimm, con suficiente alojamiento y comida para todos. Un lugar donde no tengamos que ocultar nuestra identidad ni vivir con miedo. Un lugar al que podamos ir para no ser ciudadanos de segunda clase. ¿Y no crees que eso es tan egoísta como lo que me acusas? Weiss se cruzó de brazos. ¿Quieres que use sus habilidades exclusivamente para el fauno? Para un pueblo que ha sido oprimido durante generaciones, respondió Blake, para aquellos a quienes nunca se les ha dado una oportunidad justa de igualdad, incluso después de haber luchado y sangrado por ella. Creando un reino separado y segregado. ¿Cómo promueve eso la unidad entre nuestros pueblos? Weiss parecía presumida, como si ese fuera el momento perfecto que buscaba. Después de todo, ¿acaso los fauno no habían luchado en la revolución por el derecho a no ser segregados? Nos da una posición de fuerza para negociar. ¿Cómo esperan igualdad cuando una de las partes tiene todo el poder? Con un reino adecuado, los fauno tendrán un lugar en la mesa. ¿Por qué no fijamos que Atlas no usa su ejército para presionar concesiones que quiere?
Se detuvieron, de pie en una calle lateral vacía, mientras sus voces se elevaban con cada intercambio. Esta era una vieja discusión para ellos, una que se había desarrollado de diversas maneras desde su enfrentamiento en los muelles. Ninguno había cedido en su postura y tanto Ruby como Yam aprendieron a dejar que simplemente airearan sus quejas. Era una discusión de la que ya estaba cansada. «Llevamos haciendo este baile desde que descubriste quién era yo», suspiró Blake, frotándose las sienes. «Nunca vamos a estar de acuerdo». «Probablemente no», dijo Ace frunciendo los labios. «Pero eso no cambia la realidad. El SDC bajo mi liderazgo podría beneficiar a millones en Remnant. Con la ayuda de Jaune, podríamos revolucionar la extracción y distribución de polvo. Y Menagerie podría convertirse en un verdadero santuario para mi gente», respondió Blake, «un lugar donde los faunos podrían vivir sin que los humanos los menosprecien ni los exploten. Así que estamos en un punto muerto». «Supongo que sí». El tenso silencio entre ellos fue roto por el sonido de la construcción. No el típico golpeteo de martillos ni el chirrido de herramientas eléctricas, sino algo más extraño. Un crujido y un movimiento rítmicos, como piezas que encajaban a velocidades imposibles. La curiosidad de Blake superó su irritación. «¿Qué es eso?» «Vamos a averiguarlo», respondió Weiss, claramente igual de intrigado. Siguieron el sonido hasta un campo previamente vacío a las afueras del pueblo. Lo que vieron los hizo detenerse en seco. Un joven de cabello rubio y despeinado estaba de pie en el centro del campo, moviéndose a una velocidad inhumana mientras construía lo que parecía ser un enorme granero y silo. Sus manos se desdibujaban al colocar materiales, madera, piedra, metal, que parecían surgir de la nada. La estructura se alzó ante sus ojos, tomando forma en minutos, en lugar de los días o semanas que habría necesitado. A su alrededor, la tierra misma se transformó. La tierra cultivada apareció en hileras ordenadas, seguida inmediatamente por plantas que brotaron y maduraron en segundos. Trigo, maíz, papas. Los cultivos de una granja entera se manifestaron en el tiempo que Blake tardó en parpadear. «Es él», susurró Weiss, con una mezcla de asombro y cálculo en su voz. «Tiene que ser Jaune Ark». Blake solo pudo asentir, atónito ante la exhibición. Los informes no habían exagerado. De hecho, habían subestimado sus habilidades. No se trataba de una simple semblanza inusual. Era algo completamente distinto, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre lo posible. Milagros a la orden. Algo que hacía que los cuentos de hadas sobre magia parecieran obras de un mago de teatro. Mientras observaban, Jaune terminó de colocar el último tejado del granero y retrocedió un paso para admirar su trabajo. Se estiró, encogiendo los hombros como si no hubiera hecho nada más agotador que trotar un poco. «Justo el momento», murmuró Weiss, alisándose la falda de combate y arreglándose el pelo. «Debería presentarme. La reputación del SDC podría ayudar a romper el hielo». Blake casi puso los ojos en blanco. Weiss claramente pretendía usar su estatus para impresionar a Jaune, para obtener ventaja y conseguir su ayuda. Fue una jugada calculada, una que Blake ya había visto antes a la heredera. La mayoría de la gente se sentía intimidada o deslumbrada por el apellido Schnee. Normalmente funcionaba. Weiss dio un paso al frente, con una postura perfecta y una sonrisa practicada en el rostro. La heredera en su salsa, preparada para seducir, persuadir y manipular. Y entonces Jaune se dio la vuelta. A primera vista, parecía común y corriente. De estatura media, complexión atlética y rostro amable. Casi guapo, pero sin la imponencia que se esperaría de alguien con sus habilidades. Vestía ropa de trabajo sencilla. Vaqueros, camisa azul claro remangada y botas resistentes. Pero mientras se movía, Blake notó algo que había estado oculto por su desgreñado cabello rubio. Un par de orejas doradas y caídas que se movían ligeramente con la brisa. Orejas de perro. Jaune Ark era un fauno. A Blake se le cortó la respiración al comprender. Miró a Weiss, cuya sonrisa perfecta se había congelado en su rostro, con los ojos abiertos por la sorpresa. La heredera esperaba claramente a un humano, alguien a quien pudiera acercarse con su confianza y posición social habituales.
En cambio, se encontró con un miembro de la misma raza que la compañía de su familia era famosa por maltratar. Una risa burbujeó en la garganta de Blake, imposible de reprimir. La ironía era demasiado perfecta. Adelante, Weiss, dijo Blake, sin molestarse en ocultar su sonrisa. Dile a un fauno cómo debería ayudar a mejorar una compañía que trata a nuestra raza como mano de obra esclava. Estoy segura de que estará muy receptivo. Weiss se irritó, y su compostura se quebró al sonrojarse sus pálidas mejillas. Por una vez, la elocuente heredera parecía haberse quedado sin palabras. Blake extendió la mano y desató su lazo, dejando sus orejas de gato libres al aire libre. Rara vez hacía esto fuera de su dormitorio, pero allí, viendo cómo se desmoronaban los planes cuidadosamente elaborados de Weiss, se sentía bastante segura. Además, presentía que podría ayudarla en lo que estaba por venir. Con una leve sonrisa de satisfacción, Blake observó cómo Weiss se recomponía y avanzaba hacia Jaune. Hola, dijo Weiss con una voz demasiado brillante, soy Weiss Schnee. Mi equipo y yo fuimos enviados a investigar su extraordinario asentamiento. Blake no pasó por alto la leve vacilación en la sonrisa amistosa de Jaune al oír el nombre Schnee. Fue sutil, apenas un tic momentáneo en la comisura de sus labios, pero ahí estaba. Todos los faunos de Remnant conocían a los Schnees. Eran casi tan malos como Mistral a la hora de maltratar a su raza. Esos dos reinos eran los únicos que aún podían colocar carteles de prohibido el paso a los faunos sin que se considerara ilegal. Vale, en su honor, intentó ser un poco más sutil con sus prejuicios. Encantado de conocerte, dijo Jaune, extendiendo la mano que Weiss estrechó quizás con demasiado entusiasmo. Jaune Ark. Bienvenido a Domremy. Su voz era cálida, su actitud amistosa, pero Blake supo que era solo eso. Cortés. Nada más. Había una cautela en sus ojos que no había estado allí antes de que Weiss anunciara su nombre. Blake había visto esa mirada innumerables veces. Los faunos siendo cordiales con humanos en quienes no confiaban, pero a quienes no podían permitirse ofender. Weiss, sin darse cuenta o prefiriendo ignorar el sutil cambio, siguió adelante. Lo que han construido aquí es sencillamente extraordinario. Nunca he visto nada igual. Las aplicaciones agrícolas por sí solas deben ser revolucionarias. Gracias, dijo Jaune encogiéndose de hombros con modestia. Es algo que simplemente, sucede. Mi semblanza empezó a funcionar hace unos 6 meses, y a partir de ahí todo empezó a ir viento en popa. 6 meses. Todo esto en solo 6 meses. Weiss parecía genuinamente impresionado. La eficiencia es asombrosa. Me imagino cómo esas habilidades podrían transformar las industrias de Remnant. Blake reprimió un bufido. Weiss no estaba siendo sutil al dirigir la conversación hacia aplicaciones empresariales. Supongo, dijo Jaune, frotándose la nuca, con sus orejas de perro moviéndose ligeramente. Sobre todo quería ayudar a mi ciudad natal. Asegurarme de que todos tuvieran suficiente para comer, lugares seguros donde vivir, ese tipo de cosas. Muy loable, asintió Weiss. Pero seguramente has considerado las implicaciones más amplias. Tus habilidades podrían ayudar a innumerables personas más allá de Domremy. La sonrisa de Jaune permaneció fija. Esa es la esperanza. La conversación continuó en este tono durante varios minutos, con Weiss intentando, cada vez con mayor transparencia, destacar cómo la COSUDE podría ser un vehículo para que los dones de Jaune llegaran a un público más amplio. Habló de recursos, redes de distribución e impacto global. Jaune asintió cortésmente durante todo el proceso, mirando ocasionalmente las orejas de gato expuestas de Blake con lo que parecía curiosidad. Pero sus respuestas permanecieron evasivas, su entusiasmo claramente atenuado por el apellido Schnee asociado a las propuestas. Las esperanzas de Weiss de que Jaune Ark la ayudara se vieron frustradas antes de empezar, pero la heredera insistió en continuar, visiblemente frustrada por sus tibios comentarios. Cuando se hizo evidente que sus sutiles intentos de ganarse el favor no funcionaban, Blake decidió intervenir. Avanzó, extendiendo la mano con una sonrisa sincera. Soy Blake Belladonna, dijo, es un placer conocerte, Jaune. El cambio fue inmediato.
La postura rígida de Jaune se relajó un poco al ver sus orejas de cerca, y su sonrisa se volvió más natural al estrecharle la mano. Otro fauno. Me alegro de conocerte también, Blake. No hay muchos faunos felinos por aquí. Podría decir lo mismo del perro fauno en Beacon, respondió, aunque suelo mantenerlos ocultos. Movió las orejas para enfatizar. Lo entiendo, dijo, bajando ligeramente las orejas. Yo también intentaba esconder las mías cuando era más joven. Lo hacía cada vez que salíamos de la aldea para ir a los reinos. Pero me cansé. Blake sabía que había una historia allí. Una que probablemente reflejaba la suya en muchos sentidos. ¿Te importaría mostrarnos más de lo que has construido? Preguntó Blake. Esta granja es increíble. Nunca había visto nada igual. Claro, dijo Jaune, volviendo a entusiasmarse. Acabo de terminar un nuevo sistema de riego que es genial. Empezaron a caminar, y Blake notó con gran satisfacción que Weiss se había visto relegada a seguirlos. El rostro de la heredera era una máscara cuidadosamente controlada, pero Blake pudo ver la frustración en sus ojos. Weiss Schne no estaba acostumbrada a ser eclipsada. Mientras caminaban, Blake ofreció elogios sinceros, expresando su sincero asombro por los ingeniosos diseños que Jaune había implementado en Domremy. A diferencia de los halagos calculados de Weiss, la admiración de Blake surgió con naturalidad. Lo que Jaune había creado era verdaderamente extraordinario, no por su potencial lucrativo, sino por cómo había mejorado la vida de las personas. El hecho de ser un fauno hacía que los elogios surgieran con más facilidad, por mucho que costara admitirlo. Han hecho cosas increíbles aquí, dijo mientras examinaban un sistema de purificación de agua que podía procesar miles de galones por hora. Todos parecen muy felices. Esa es la idea, respondió Jaune, con el pecho ligeramente hinchado de orgullo. Nadie pasa hambre, todos tienen buenas viviendas y las defensas mantienen alejados a los Grimm. Es el sueño de todo asentamiento fuera de los reinos. Blake asintió. Era hora de disparar. Hablando de asentamientos fuera de los reinos, ¿alguna vez has estado en Menagerie? La expresión de Jaune cambió, sus labios se curvaron en un gesto de compasión. No personalmente, pero mi padre vino de allí antes de conocer a mi madre, y nos tuvieron a mí y a mis hermanas. No habla mucho de ello, pero cuando lo hace, negó con la cabeza. No parece un lugar fácil para vivir. Ha mejorado. Blake ni siquiera tuvo que exagerar. No, dijo en voz baja, si acaso, es peor. Cada año llegan más faunos, huyendo de la discriminación en los reinos, pero la zona habitable no ha cambiado. Los edificios están tan apiñados que un solo pirómano podría arrasar con la mitad del pueblo. Y la mayor parte de la isla sigue siendo inhabitable debido al terreno accidentado y a los peligrosos Grimm. Los reinos sabían perfectamente lo que hacían cuando les dieron la isla a los faunos hace generaciones. Las orejas de Jaune se inclinaron aún más. Eso no está bien. Toda esa gente apiñada en un espacio tan pequeño. Es todo lo que tenemos, dijo Blake, consciente de su uso del nosotros, pero sin querer ocultarlo. Los humanos nos dieron una isla donde solo una fracción de la tierra es habitable, lo llamaron compensación por años de maltrato y esperaban que estuviéramos agradecidos. Mi padre nunca pareció agradecido, dijo Jaune con una risa sin humor. Solo dijo que era mejor que la alternativa en ese momento. Blake asintió, percibiendo una oportunidad. He estado pensando, o más bien esperando, que alguien con tus habilidades pueda ayudar. La infraestructura de Menagerie apenas se sostiene, y las defensas contra Grimm son mínimas. Con tu ayuda, podría convertirse en un verdadero hogar para Faunus. Un lugar del que podamos estar orgullosos. Más allá de Jaune, vio a Weiss rechinando los dientes. Si Blake hubiera sido más mezquino, habría sonreído con suficiencia. Jaune guardó silencio un momento, con el ceño fruncido, pensativo. Detrás de ellos, Weiss se había quedado inmóvil, escuchando atentamente. Me gustaría verlo, dijo finalmente. Me refiero a la casa de fieras. Papá me ha contado historias, pero debería verlo con mis propios ojos. Quizás pueda hacer algo. Blake sintió una oleada de esperanza. ¿Te gustaría visitarla? Podría organizarlo.
significaría volver a ver a sus padres, pero se tragaría la vergüenza que sentía por ello. Sí, asintió Jaune con expresión decidida, quiero verlo. James Ironwood, de pie junto al ventanal de su oficina, contemplaba las relucientes torres de Atlas, que se alzaban majestuosas sobre la expansión industrial de Mantle. El paisaje urbano, normalmente motivo de orgullo, no logró animarlo esa noche. El vaso de whisky en su mano izquierda, su mano de carne y hueso, reflejó la luz mientras removía el líquido ámbar con aire pensativo. Los informes de inteligencia estaban esparcidos sobre su escritorio, detrás de él. Ya los había leído 3 veces, y cada revisión solo acentuaba el ceño fruncido. Desconcertante era quizá un término demasiado suave. Atlas y Mistral siempre habían mantenido la vigilancia en Menagerie, al igual que Vale en menor medida. Era un procedimiento habitual al tratar con un territorio que albergaba una parte significativa de los simpatizantes y la base de reclutamiento del Colmillo Blanco. A James nunca le había gustado especialmente la necesidad, pero la seguridad se impuso a la incomodidad personal. No solo había sacrificado su cuerpo por el bien común, y no sería la última. Tomó un sorbo lento de whisky, sintiendo el ardor recorrer su camino por la garganta. Si era sincero consigo mismo, y James se enorgullecía de su honestidad, incluso en privado, nunca había aprobado el estado de Menagerie. La llamada patria de los faunos siempre le había parecido más una reserva que un regalo. Un lugar para contener en lugar de empoderar. No es que su opinión al respecto tuviera mucho peso. Como general del ejército atlesiano y director de la Academia Atlas, era, junto con Jacques Schne, uno de los rostros de lo que muchos faunos consideraban opresión sistémica. Cualquier cosa que dijera ahora sobre las condiciones de Menagerie sería descartada como trivialidades vacías y sin sentido. Demasiado poco, demasiado tarde. El vaso de whisky tintineó contra el alféizar de la ventana al dejarlo, con la atención de vuelta a los informes. La colección de animales salvajes estaba cambiando rápidamente. La destartalada colección de chozas, barracas y alguna que otra cabaña se había transformado en algo completamente distinto en los últimos 3 meses. Las imágenes de sus drones de vigilancia mostraban nuevos edificios que se alzaban a un ritmo vertiginoso. No eran edificios cualquiera, sino estructuras que rivalizaban con los logros arquitectónicos de Atlas tanto en belleza como en aparente funcionalidad. La costa, anteriormente superpoblada, se había expandido hacia el interior, ampliando los límites de lo que antes se consideraba un territorio inhabitable. Donde antes había una naturaleza salvaje y peligrosa, ahora había calles ordenadas, murallas defensivas, campos agrícolas e incluso lo que parecían ser complejos industriales. Jauneark y sus caballeros, los golems autónomos que creó mediante su extraordinaria semblanza, terraformaban sistemáticamente el árido paisaje y eliminaban a los Grimm que habían convertido gran parte de la isla en una zona letal para los colonos. Áreas que se habían considerado causas perdidas durante generaciones ahora se recuperaban a un ritmo que parecía acelerarse con cada semana que pasaba. El vaso crujió bajo el fuerte agarre de James al volver a recogerlo. Ark había repudiado públicamente al Colmillo Blanco, declarando formalmente que trabajaba para el bien de todos los faunos, no para extremistas. Incluso había ayudado a detener a varios agentes del Colmillo Blanco que intentaron sabotear sus esfuerzos o desviar recursos. Afirmó que, si bien comprendía su deseo de ser vistos como iguales, se negaba a apoyar o siquiera insinuar que aprobaba sus acciones. Debería haber sido tranquilizador. No lo fue. Atlas se había adaptado a su posición como el reino más avanzado tecnológicamente y militarmente poderoso del remanente, un estatus que había mantenido durante casi un siglo. Esta posición les otorgaba seguridad, influencia y control. Todo lo cual James consideraba esencial para la supervivencia de la humanidad contra los Grimm. Y, sin embargo, en tan solo 3 meses, un solo fauno perro con una semblanza anómala había comenzado a cerrar esa brecha. El ritmo de avance en la caza de fieras no tenía precedentes. Nuevos sistemas defensivos, infraestructura, incluso lo que parecían ser centros de investigación. Todo creado por un hombre que consideraba los milagros como trucos de magia. La pregunta que mantenía a James despierto por las noches era simple pero inquietante. ¿Cómo luciría Menagerie en 3 años?
En 5. Un reino plenamente desarrollado, quizás más avanzado que el propio Atlas, poblado casi en su totalidad por una raza que la mitad de los reinos de Remnant habían tratado durante generaciones como infrahumana y de segunda clase. Las implicaciones fueron preocupantes. James apuró el whisky que le quedaba, dejando el vaso vacío con un clic decisivo. Se ajustó el cuello de la corbata, una costumbre de su juventud, antes de que la mitad de su cuerpo fuera reemplazado por máquinas. Las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Tensiones políticas, competencia por recursos, alianzas cambiantes. Todo era consecuencia inevitable del rápido ascenso de una nueva potencia en Remnant. El equilibrio que había mantenido una tenue paz entre los 4 reinos ya mostraba signos de tensión. Necesitaba preparar a Atlas para lo que viniera después. Y además, necesitaba contactar con Ark. No como adversario, sino como posible aliado. La alternativa era impensable. Las ramificaciones políticas por sí solas eran suficientes para provocarle migraña. El consejo estaba al borde del pánico, bombardeándolo con exigencias de acción, planes de contingencia e información sobre las capacidades de Ark. Jax Schne lo había llamado a diario. Sus amenazas, apenas veladas, se volvían menos veladas con cada conversación. Señor. La voz de la especialista Schne interrumpió sus pensamientos al entrar en su oficina tras un golpe seco. El consejo se reúne para una sesión de emergencia en 30 minutos. Solicitan su presencia. Gracias, Winter, respondió sin apartar la vista de la ventana. Allí estaré. La oyó dudar, algo inusual en su especialista, normalmente tan decidido. ¿Tienes algo en mente, Schne? Permiso para hablar libremente, señor. Otorgada. Jax ha estado haciendo propuestas a ciertos miembros del consejo. Presiona para una intervención militar en Menagerie con el pretexto de preocupaciones de seguridad. James no se sorprendió. Por supuesto, Jax sería el primero en pedir acción. El monopolio del SDC sobre Dust estaba bajo amenaza directa por primera vez en décadas. Si bien no había pruebas de que Ark extrajera Dust, la maquinaria y la infraestructura que estaba construyendo no parecían necesitarlo. Si Menagerie alguna vez comenzara a expandirse, ¿y cuál es su evaluación de la situación, especialista? Preguntó, girándose finalmente para mirarla. El rostro de Winter permaneció impasible, pero él pudo ver el conflicto en sus ojos. Desde un punto de vista puramente militar, señor, Menagerie no representa una amenaza directa para Atlas en este momento. Sus defensas parecen estar centradas principalmente en Grimm, no en repeler a las fuerzas del reino. Sin embargo, hizo una pausa. El ritmo de avance es preocupante. Si continúa al ritmo actual, el equilibrio de poder en Remnant podría cambiar significativamente. Y desde un punto de vista no militar, esta vez, la compostura de Winter se quebró un poco. Creo que cualquier acción agresiva contra Menagerie sería, moralmente cuestionable, en el mejor de los casos, señor. Simplemente están mejorando su calidad de vida, no amenazando a otros reinos. Justificar una acción militar sería posible, pero otros reinos podrían considerarla innecesariamente agresiva y excesiva. Hirono Oda sintió, sorprendido pero complacido por su franqueza. Gracias por tu honestidad, Winter. Me retiro. Después de que ella se fuera, James volvió a contemplar el paisaje, apurando el whisky que le quedaba de un solo trago. Los informes de inteligencia incluían fotos, tomas aéreas de nuevos edificios en construcción, tierras de cultivo en expansión, muros en construcción. Pero las imágenes que más le habían quedado grabadas eran las de los propios Fauno. Niños jugando en parques que no existían hacía 3 meses. Familias mudándose a casas robustas con electricidad y agua corriente. Personas que habían vivido toda su vida en condiciones de hacinamiento ahora tenían espacio para respirar, para vivir con dignidad. Era difícil presentar eso como una amenaza, por mucho que el consejo lo intentara. Y, sin embargo, el mundo cambiaba demasiado rápido. Estructuras de poder que se habían mantenido vigentes durante generaciones se desmoronaban en cuestión de meses. Ese tipo de cambio rápido generaba miedo, y el miedo generaba conflicto. James suspiró. Las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Mucho peor.
La pregunta era si Atlas estaría en el lado correcto de la historia cuando el polvo se asentara. El mapa de la casa de fieras, extendido ante ella sobre la mesa, no se parecía en nada al que había memorizado años atrás. Siena Khan recorrió con el dedo los nuevos asentamientos que se expandían hacia lo que antaño había sido territorio inhabitable, entrecerrando sus ojos dorados a cada centímetro que recorría. 3 meses, dijo, incapaz de disimular del todo la mezcla de asombro y furia en su voz. Ha transformado media isla en solo 3 meses. Frente a ella, Adam dio un puñetazo en la mesa, haciendo que el mapa saltara. Su máscara de gris no podía ocultar la tensión en su mandíbula ni la forma en que todo su cuerpo parecía vibrar con una rabia apenas contenida. Es un traidor a los suyos, gruñó Adam. Un fauno con semejante poder, un poder que podría doblegar a los humanos, ¿y qué hace? Construye casas y granjas. Juega a ser un salvador mientras nuestros hermanos y hermanas siguen sufriendo en las minas y fábricas de Atlas. Siena no discrepó, pero mantuvo la compostura. Como alta líder del Colmillo Blanco, no podía permitirse mostrar la misma furia desenfrenada que sus subordinados, por justificada que estuviera. El control era poder, y ella nunca renunciaba al poder voluntariamente. Cuando oyeron los primeros rumores de Jauneark, un fauno perro capaz de crear estructuras y materiales a un ritmo vertiginoso, Siena sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. No la férrea determinación que la había sostenido durante años de lucha por los derechos de los faunos, sino una esperanza genuina y brillante. Un fauno con tales habilidades podría cambiarlo todo. Podría armar sus fuerzas con armas que harían parecer primitivas al ejército de Atlas. Podría construirles bases que ningún ejército humano podría penetrar. Podría, por fin, darles la ventaja que necesitaban para obligar a la humanidad a reconocer su igualdad. Pero entonces llegó la noticia de que Ark había repudiado públicamente al Colmillo Blanco. Peor aún, había ayudado activamente a detener a agentes del Colmillo Blanco que habían intentado apropiarse de algunas de sus creaciones para su causa. Todavía recordaba lo sorprendida que se sintió al enterarse de la noticia. Y ahora esto. Menagerie, bajo el débil liderazgo de Gira Belladonna, había designado oficialmente a Colmillo Blanco como organización terrorista. Cualquier fauno que los apoyara sería tratado como criminal, privado de los beneficios de la rápida expansión y la nueva prosperidad de Menagerie. El pueblo lo apoya, dijo, expresando la verdad más amarga de todas. Nuestro propio pueblo se ha vuelto contra nosotros. Son cobardes y traidores, gruñó Adam. Felices de olvidar quién luchó y sangró por ellos todos estos años. La mano derecha de Siena se crispó, la única señal visible de su ira. Qué rápido olvidan su gratitud, dijo, con amargura filtrándose en sus palabras, a pesar de sus mejores esfuerzos. Llevamos 5 años luchando, sacrificando nuestras vidas, para ganarnos el respeto que merecen. Y ahora se vuelven contra nosotros por unos cuantos edificios nuevos y la promesa de aceptación humana. Los colmillos blancos habían sido los únicos dispuestos a plantar cara y luchar cuando las protestas pacíficas no conseguían nada. Cuando los faunos seguían siendo apaleados en las calles de Mistral, se les negaba el servicio en Atlas y se les pagaba una fracción de lo que los humanos ganaban por el mismo trabajo en todas partes excepto en Vacuo. Los colmillos blancos habían contraatacado, demostrando a los humanos que ese trato tenía un precio. Que no eran animales a los que se pudiera pisotear. Y sí, habían derramado sangre, destruido propiedades, sembrado el miedo. Pero había funcionado. Lenta, dolorosamente, pero innegablemente, sus tácticas habían estado forzando el cambio. Los negocios que discriminaban a los faunos vieron sus escaparates destrozados. Los políticos que promovían leyes antifaunos vieron sus casas vandalizadas y ellos mismos secuestrados por aquellos a quienes maltrataban. Los convoyes militares que transportaban prisioneros faunos fueron emboscados y liberados. Cada victoria comprada con sangre y coraje de fauno, ahora está siendo amenazada por un niño con las orejas dobladas que juega al constructor. Todos nuestros intentos de sabotear sus operaciones han fracasado, dijo Siena, señalando los informes dispersos por el mapa. Sus caballeros vigilan sus lugares de trabajo con demasiada eficacia, y nuestros científicos no han avanzado en la ingeniería inversa de ninguna de sus creaciones.
Era extremadamente frustrante. Habían obtenido muestras de sus materiales, armas, armaduras, incluso fragmentos de edificios, pero nada de eso tenía sentido para sus técnicos. Los materiales en sí mismos parecían desafiar el análisis convencional, como si operaran según leyes físicas diferentes. Lo quiero muerto, dijo Adam con voz fría y plana. A él y a esa traidora de Belladonna a su lado. Siena levantó la vista al oír mencionar a Blake Belladonna. El antiguo protegido de Adam, quizás más que eso, había estado constantemente al lado de Ark durante los últimos meses, supuestamente actuando como su guía y consejero en asuntos faunísticos. La deserción de la chica se había convertido claramente en una herida personal para Adam, una que supuraba y envenenaba su juicio. No, dijo Siena con firmeza, matarlo no servirá de nada. Sus creaciones permanecerían, y él se convertiría en un mártir. El gran innovador fauno abatido por extremistas radicales. Añadió desprecio a sus últimas palabras. Solo alejaría a más gente de nuestra causa. Nos verían como saboteadores de nuestra propia raza. Entonces, ¿qué sugiere, alto líder? Preguntó Adam, sin conseguir del todo disimular la insubordinación en su tono. Siena se acercó al mapa, con la mirada fija en la ubicación marcada como la residencia principal de Ark. Un complejo recién construido cerca de la costa de Menagerie. Lo llevaremos, dijo, le mostraremos la verdad de lo que los humanos le han hecho a nuestra especie a lo largo de la historia. Le haremos entender que sus dones pertenecen a su gente. A su gente real, no a los humanos que usarían sus habilidades y luego lo descartarían cuando ya no fuera útil, ni a los cobardes que se conforman con esconderse bajo su falda en lugar de luchar por su libertad. La postura de Adam cambió, interesado pero escéptico. ¿Crees que puedes convertirlo a nuestra causa? Creo que a un fauno se le puede recordar su verdadera lealtad, respondió Siena. ¿Y si la persuasión falla? Sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Tenemos otros métodos. Su poder es demasiado valioso para desperdiciarlo, incluso si el recipiente que lo contiene está equivocado. Negarse a ayudar al colmillo blanco, o a trabajar activamente contra ellos, era una traición a toda su raza. Ark necesitaba comprenderlo. El colmillo blanco no era solo una organización. Era la única esperanza real para que los faunos alcanzaran el respeto y la igualdad que merecían. La cooperación pacífica había fracasado durante décadas. Ese enfoque solo les había proporcionado promesas vacías y el regalo de una isla apenas habitable donde podían ser olvidados convenientemente. Solo mediante la fuerza, mediante el miedo, los humanos los verían verdaderamente como iguales. La revolución fauno no se ganó con piquetes ni construyendo granjas, se ganó con sangre y sacrificio. Con la valentía y la fuerza de quienes se negaron a ser tratados como animales para acorralar en una reserva. Ark estaba desperdiciando sus dones, construyendo casas cómodas mientras sus hermanos y hermanas aún usaban collares de electrochoque en las minas de polvo. Era un traidor racial de la peor calaña, alguien con el poder de marcar la diferencia, que en cambio prefirió seguir las reglas humanas. Necesitaremos un plan, dijo Adam, ya sonando más concentrado. Su seguridad es importante y las Belladonnas nos están vigilando. Entonces seremos más inteligentes de lo que esperan, respondió Siena. Encontraremos su debilidad. Todos tenemos una. Observó una vez más el mapa transformado de Menagerie, imaginando lo diferente que sería, lo diferente que podría ser todo Renant, si los poderes de Ark se dirigieran hacia objetivos adecuados. No solo construir un gueto cómodo para que los faunos vivieran, segregados del resto del mundo, sino crear armas y fortificaciones que obligaran a los humanos a negociar. Crear un mundo donde los faunos pudieran caminar a cualquier lugar sin miedo, aceptar cualquier trabajo para el que estuvieran cualificados y vivir donde quisieran. Un mundo donde los niños fauno no crecerían aprendiendo a temer la crueldad humana. Comiencen los preparativos, dijo. Quiero que nuestros mejores agentes estén listos para actuar. Tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Adam asintió y una sonrisa cruel se formó en sus labios. ¿Y Blake? Siena reflexionó un momento. La hija de su predecesor era una complicación, pero no insalvable. Si se interpone en nuestro camino, compartirá su destino.
Nadie, sin importar su linaje o habilidades, es más importante que nuestra causa. Despidió a Adam con un gesto, volviendo a los mapas e informes que tenía ante sí. Jaunearg había cambiado las reglas del juego. Ahora le tocaba a ella. Si no era la casa de las fieras, al menos esa pequeña aldea que él llamó su hogar. Aquella donde humanos y faunos fingían vivir en armonía. Insensato. Jaunearg era débil, dispuesto a poner la otra mejilla, perdonar y olvidar en lugar de aprovechar al máximo sus habilidades. Podría haber asegurado el dominio de los faunos, que los humanos recibieran incluso una fracción del dolor y la humillación que infligieron, pero no lo hizo. Ellos usarían sus dones mejor que él. El mármol bajo los pies de Leonardo Leonhardt se sentía frío a pesar de sus zapatos de suela gruesa. Las cámaras del Consejo de Mistral siempre habían sido demasiado frías para su gusto. Sospechaba que lo eran deliberadamente. Los altos techos y las columnas de piedra de la cámara creaban una atmósfera de austera grandeza destinada a intimidar, a recordar a todo aquel que entrara la antigua gloria y poder de Mistral. Leo se removió incómodo en su asiento ante la larga mesa, con la cola de león enroscada bajo la túnica. Había sido director de la Academia Aven durante casi 20 años, un puesto que le otorgaba automáticamente un lugar en el Consejo de los Siete de Mistral. Un gran honor, le recordaban constantemente. Un fauno ascendido a una posición tan prestigiosa. ¿No era esa prueba de que Mistral era progresista y vanguardista? Él sabía más, por supuesto. Su posición era en gran parte simbólica, un escudo conveniente contra las acusaciones de discriminación sistémica que corrían por las venas de Mistral como un veneno añejo. Ospin había movido influencias para conseguirle este puesto con la esperanza de que mejorara las relaciones. El insensato inmortal estaba ciego o era voluntariamente ignorante si de verdad creía eso. Los otros 6 miembros del consejo estaban enfrascados en una discusión, y las voces resonaban en las paredes intrincadamente decoradas. El tema del día era, como era de esperar, Menagerie. Más concretamente, Jaunearg. Los informes de nuestros agentes de inteligencia son preocupantes, dijo el consejero Moss, ajustándose las gafas de montura fina. Hace 3 meses, Menagerie era un asentamiento remoto con apenas infraestructura para mantener a su población. Ahora. Señaló la pantalla holográfica en el centro de la mesa, que mostraba imágenes aéreas del territorio en rápida expansión. No solo se está expandiendo, añadió la concejala Torne. Era la ministra de Defensa, y su mirada penetrante no dejaba escapar nada. Avanzando. Miren estas instalaciones defensivas. Algunas rivalizan con nuestras propias fortificaciones costeras, y se construyeron en cuestión de días, no de años. Lo que me preocupa son los materiales, dijo el consejero Wells, el más joven de ellos, con 35 años. Supervisaba los considerables intereses mineros de Mistral. Mis ingenieros no entienden las muestras que hemos conseguido. Son más resistentes que cualquier cosa que podamos producir, y el fauno simplemente, las está creando a partir de materias primas. Leo notó cómo se referían a Jaunearg como el fauno. No por su nombre, no como persona, sino como una curiosidad. Una herramienta. Un recurso que había que evaluar y, si era posible, adquirir. Su propia presencia en la mesa, con el medallón de la Academia Aven colgando del cuello, de repente le pareció una broma aún más cruel de lo habitual. ¿Qué sabemos exactamente de él?, preguntó el consejero Drake, ministro de Inteligencia. Antecedentes, psicología, posibles debilidades. Nacido y criado en una pequeña aldea en el territorio de Vale, respondió Moss, consultando su pergamino. Don Remy. Fauno perro, obviamente. Sin entrenamiento formal de combate, aunque ha criado a esos caballeros suyos que aparentemente sirven como guardaespaldas efectivos. Al parecer, su semblanza se manifestó hace poco, hace unos 9 meses. Antes de eso, no tenía nada de extraordinario. Y ahora está convirtiendo esa isla supurante en un verdadero reino, resopló el consejero Vex. Era el mayor de ellos, una reliquia del pasado más abiertamente prejuicioso de Mistral. Les está dando a esos animales ideas que van más allá de su posición. Leo se clavó las uñas en las palmas de las manos bajo la mesa, pero su rostro permaneció sereno.
Tenía décadas de práctica ocultando sus reacciones ante una intolerancia tan superficial. La pregunta es, dijo el concejal en bloc, quien había guardado silencio hasta ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Como primer ministro, su palabra tenía el mayor peso en el consejo, aunque las decisiones requerían en última instancia el apoyo de la mayoría. Deberíamos contactarlo, sugirió Drake, ofreciéndole incentivos para que traiga su talento a Mistral. Imaginen lo que podría hacer por nuestra infraestructura, nuestras capacidades militares. Con nuestra base, podríamos superar a Vale y Atlas en un año. Antes de que Atlas llegue a él, asintió Thorne, sabes que James Ironuo no dudará en hacer una oferta. ¿Qué podríamos ofrecerle que supere lo que ya hace? Preguntó Wells. Básicamente, se está convirtiendo en el arquitecto de un nuevo reino. ¿Qué podría tentarlo a abandonarlo? Vex rió, un sonido áspero que rechinó los oídos de Leo. Es un fauno. Debería estar agradecido por la oportunidad de servir a sus superiores. El anciano hizo un gesto de desdén. Le haremos promesas sobre revisar las leyes de segregación, le daremos 1 o 2 medallas. Eso debería bastar para que mueva la cola y se ponga ansioso por trabajar para nosotros. Leo sintió una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Hablaban así con él sentado allí mismo. Un director fauno, supuestamente uno de sus iguales. El desprecio despreocupado era impresionante, incluso después de tantos años. No estoy seguro de que tal enfoque sea efectivo, dijo, hablando por primera vez. Su voz era suave y cautelosa. Ark ya ha demostrado su compromiso con la mejora de las condiciones de su pueblo. Puede que las promesas vacías no lo convenzan. Vex entrecerró los ojos, como si recordara la presencia de Leo. Escucha a nuestro experto fauno, dijo con una sonrisa burlona. Dinos, corazón de león, ¿qué convencería a uno de los tuyos a abandonar su pequeña isla paradisíaca y servir a Mistral? Pronunció las palabras los de tu especie como un insulto. La pregunta era una trampa, como todas. Si sugería algo demasiado beneficioso para Faunus, lo acusarían de lealtades divididas. Si sugería algo degradante, estaría traicionando a su propia gente. Quizás respeto genuino y términos justos, dijo Leo con serenidad, sabiendo incluso mientras hablaba que sus palabras caerían en oídos sordos. Los logros de Ark hablan por sí solos. Acercarse a él como un socio igualitario en lugar de un recurso para explotar podría ser más productivo. Un socio igualitario, repitió Vex, con palabras cargadas de desdén. Lo siguiente que sugerirás es que lo invitemos a sentarse en esta misma mesa. Basta, Vex, dijo en bloc, aunque no había un reproche real en su tono. Leonard plantea un punto válido sobre el enfoque. Necesitamos ser estratégicos. La discusión continuó, con propuestas que abarcaban desde aperturas diplomáticas hasta incentivos económicos y medidas más agresivas. Nadie sugirió abordar realmente las legítimas quejas de los faunos en territorio Mistral. Nadie propuso cambios reales en las leyes que mantenían a los faunos como ciudadanos de segunda clase, en el mejor de los casos, que pudieran convencer a Jauneark de al menos considerar escuchar. Leo permaneció en silencio, ofreciendo solo algún comentario ocasional cuando se dirigían a él directamente. Cada momento en esa habitación le recordaba por qué había tomado esa decisión, por qué había aceptado la oferta de Salem. No era solo miedo, aunque había mucho de eso. Era también el profundo cansancio de librar una batalla perdida contra quienes lo consideraban inherentemente inferior, sin importar sus logros. Había luchado toda su vida para demostrar su valía, para ganarse el respeto que debería haberle sido otorgado libremente. ¿Y para qué? Para sentarse a una mesa donde su presencia apenas era tolerada y su voz ignorada. Para representar a un reino que hablaba de igualdad mientras practicaba la subyugación. ¿Qué había que salvar en Mistral que valiera la pena salvar cuando estos 6 eran a quienes el pueblo con gusto votaba para el cargo? Se esperaba que se sacrificara por quienes escupirían en su tumba. Mientras el consejo continuaba con sus conspiraciones, Leo pensó en Jauneark. ¿Conseguirían manipularlo? ¿Lo destrozarían como habían destrozado a tantos otros? ¿O se quedaría en la casa de las fieras, construyendo algo que, por fin, pudiera ofrecerle a Faunus un verdadero hogar? Leo ya no estaba seguro de qué resultado esperaba.
Solo sabía que cuando las fuerzas de Salem finalmente vinieran a por Mistral, una parte importante de él sentiría solo alivio. Corazón de León, la voz de Enlock interrumpió sus pensamientos. ¿Tienes conexiones con Ospin? ¿Cuál es su postura sobre este asunto de la Casa de las Fieras? Leo se enderezó, las mentiras practicadas le salían con facilidad. Está siguiendo la situación de cerca, claro. Creo que ya ha tenido algún contacto con Ark, aunque desconozco los detalles de su conversación. En realidad no lo sabía, claro, pero sembrar desconfianza era asquerosamente simple. Por supuesto que sí, murmuró Vex. Siempre interfiriendo donde no le corresponde. Averigua todo lo que puedas, dijo Enlock. Necesitamos saber si Vale ya está tomando medidas para asegurar la lealtad del fauno. Haré lo que pueda, asintió Leo, con las palabras vacías en la boca. Ni siquiera lo intentaría. Una pequeña victoria contra este consejo de racistas engreídos. A medida que la reunión continuaba, Leo se retraía aún más, asintiendo y aprobando cuando se esperaba. Sus pensamientos estaban en otra parte. En los estudiantes de Aven, que pronto se convertirían en víctimas de una guerra que no entendían, en la gente de Mistral, felizmente ignorante de lo que se avecinaba. Y, curiosamente, en Jaune Ark, un fauno que había encontrado la manera de marcar la diferencia sin comprometerse. Leo se preguntó cómo se sentiría eso. Los mecanismos de la torre baliza zumbaban y chasqueaban sobre la cabeza de Ospin, un ritmo constante que hacía tiempo se había convertido en un ruido blanco para él. El paso del tiempo, algo que antes parecía insignificante para alguien de sus circunstancias únicas, ahora se sentía más apremiante que en décadas. Ospin dio un sorbo pausado a su taza de chocolate caliente mientras revisaba el último informe de inteligencia en su pergamino. Los informes sobre la transformación de Menagerie seguían asombrándolo, incluso después de 3 meses de actualizaciones regulares. Creía que su capacidad de asombro se había debilitado con el paso de los siglos, pero Jaune Ark le había demostrado lo contrario. Las fotografías aéreas mostraban un asentamiento, no, una ciudad propiamente dicha, que se expandía a un ritmo que desafiaba la comprensión convencional. Nuevos distritos, instalaciones defensivas, redes de infraestructura, centros de investigación. Todo creado por un joven con una semblanza extraordinaria. Si realmente era solo una semblanza, Ospin tenía sus dudas. En todas sus vidas, nunca había encontrado una habilidad como la de Ark. La comparación más cercana podría ser la magia de la humanidad antes de que los caprichosos hermanos cometieran un genocidio masivo, pero ni siquiera ellos podían igualar el alcance y la versatilidad de lo que hacía el joven fauno. El poder le recordaba algo que los hermanos podían hacer mucho más que la semblanza o incluso la magia. Dejó el pergamino y se quitó las gafas para pellizcarse el puente de la nariz. El dolor de cabeza que se le formaba detrás de los ojos tenía poco que ver con la información en sí y más con sus implicaciones. Atlas, Mistral, incluso el Consejo de Vale, todos estarían en apuros, atrapados entre el pánico ante el auge de un poder dominado por los faunos y la codicia por lo que las habilidades de Ark podrían hacer por ellos. James estaría viendo esto desde una perspectiva militar, sin duda ya calculando cómo los avances de Menagerie podrían alterar el equilibrio de poder. Leonardo, su querido amigo, se encontraría en una situación insostenible entre los prejuicios endémicos de Mistral y su propia herencia fauno. Y Salem, seguramente ya estaría al tanto de Ark. Una persona con sus habilidades sería un objetivo prioritario para el reclutamiento. O la eliminación. Ospin necesitaba hablar con el joven. No por Vale, ni por ventajas políticas, sino por lo que estaba en juego en la guerra en la sombra que había asolado el mundo durante milenios. Ark necesitaba comprender la verdadera amenaza, ver el panorama más allá de las preocupaciones inmediatas de mejorar la Casa de las Fieras. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso siendo director de Beacon, dudaba que la Casa de las Fieras simplemente lo recibiera y le permitiera hablar con su recién descubierto salvador. Las relaciones entre la isla y los reinos nunca habían sido cordiales, y los recientes acontecimientos no habían hecho más que ahondar la brecha.
El gobierno de Gira Belladonna se había vuelto notablemente más asertivo en sus comunicaciones diplomáticas, aprovechando sus nuevas capacidades para exigir respeto en lugar de exigirlo. Vale era mucho menos prejuicioso que Mistral o Atlas, era cierto. El reino se enorgullecía de su actitud más progresista hacia los faunos. Pero Ospin sabía que los faunos estaban mucho menos dispuestos a aceptar la excusa de no ser tan racistas como los demás últimamente. Querían, merecían, una igualdad genuina, no mejoras comparativas. Dio otro sorbo a su bebida, permitiéndose un momento de arrepentimiento por las oportunidades perdidas, por los cambios que habían llegado demasiado tarde. Era una sensación familiar, una que había arrastrado a lo largo de incontables vidas. Pero pensar en el pasado no resolvería el dilema actual. Necesitaba llegar a Ark, y para eso necesitaba un intermediario. Su mirada se posó en su pergamino y tocó la pantalla para abrir el expediente estudiantil. Apareció el expediente de Blake Belladonna, con su foto oficial de la baliza. La hija del jefe de la Casa de las Fieras, exmiembro de Colmillo Blanco, si su información era correcta, y, lo más importante, la aparente confidente de Jaune Ark. Era bien sabido entre el profesorado que la señora Belladonna pasaba mucho tiempo en Menagerie entre clases. Al parecer, Ark había creado un portal específicamente para ella. Un atajo entre Beacon y la isla que le permitía continuar sus estudios mientras participaba en la transformación de Menagerie. Cualquier otra persona que intentara usar el portal no podía atravesarlo, según las observaciones de la profesora Godwitch. Estudiantes curiosos, y quizás oportunistas, lo habían intentado, pero acababan chocando contra el portal brillante como si fuera una barrera impenetrable. Ospin envió un breve mensaje a Glinda, pidiéndole que llevara a la señora Belladonna a su oficina después de su clase. Luego se giró hacia la ventana, contemplando el campus. Los estudiantes recorrían los pasillos entre los edificios, algunos apresurándose a sus clases, otros descansando en pequeños grupos bajo los árboles. Humanos y faunos por igual, entrenándose para convertirse en los protectores de un mundo que desconocía la magnitud de las amenazas que enfrentaba. El ascensor sonó exactamente 30 minutos después, anunciando la llegada de Glinda con la señora Belladonna. La joven entró en su oficina. Sus ojos ámbar reflejaban cautela tras su expresión neutral. Ahora que su conexión con los faunos era conocimiento público, ya no llevaba el lazo que ocultaba sus orejas de gato. Señora Belladonna, la saludó Ospin con un gesto. Gracias por venir. Por favor, tome asiento. Ella se sentó rígidamente en la silla frente a su escritorio, su postura delataba su cautela. El profesor Godwitch dijo que quería hablar conmigo. En efecto, dijo Ospin juntando los dedos. Esperaba hablar de su amigo, el señor Ark. Sus ojos se entrecerraron levemente. ¿Qué pasa con él? Me gustaría concertar una reunión con él. Hay asuntos de gran importancia que creo que debería conocer. ¿Asuntos relacionados con Vale? La sospecha en su voz era inconfundible. Asuntos que conciernen a todo Remnant, dijo Ospin con suavidad, incluida Menagerie. Las orejas de Blake se crisparon, un claro indicio de su agitación. Jaune está muy ocupado con los esfuerzos de reconstrucción. Y es cauteloso al reunirse con representantes de los reinos. Es comprensible, dijo Ospin. Me imagino que ha recibido numerosas propuestas de varios funcionarios, todos deseosos de beneficiarse de sus habilidades. Esa es una forma de decirlo, dijo Blake secamente. Ospin sonrió, reconociendo la expresión diplomática. Quiero asegurarle, señora Belladonna, que mi interés en hablar con el señor Ark no es explotar sus talentos en beneficio de Vale. Se trata de los cazadores, de nuestra misión compartida de proteger a la humanidad, a toda la humanidad, humanos y faunos por igual, de los Grimm. Blake lo observó en silencio durante un largo momento, con expresión indescifrable. Disculpe mi escepticismo, director. Jaune ya ha tenido gente que se le ha acercado diciendo que solo quieren ayudar, solo para revelar segundas intenciones. Un sano escepticismo es valioso, dijo Ospin, sobre todo en tiempos de cambio. Pero espero que ya me conozcan lo suficiente como para entender que considero la seguridad de mis estudiantes, entre todas las personas, mi máxima prioridad.
Vio el conflicto en sus ojos, la contradicción entre la confianza y la cautela. Blake Belladonna no había tenido un camino fácil hacia Viacom. Su pasado en el Colmillo Blanco, su decisión de dejarlo atrás, su lucha por encontrar un nuevo camino. Todo ello la había convertido en alguien que medía su confianza con cuidado. Si hubiera sido más impulsivo, o más como James, podría haber usado su pasado en el Colmillo Blanco como palanca, pero sabía que habría sido una tontería. Solo la habría alejado, y con ella, cualquier posibilidad de ganarse la confianza del señor Ark. Los Grimm son una amenaza para todos nosotros, señora Belladonna, continuó al ver que ella guardaba silencio. Sin importar la especie, el reino ni las opiniones personales. Y creo que el señor Ark merece comprender el alcance total de esa amenaza. La postura de Blake cambió ligeramente, algo de la tensión abandonó sus hombros. Se lo diré, dijo finalmente, le haré saber a Jaune que quieres hablar con él. Pero no puedo prometer nada más allá de eso. Es su decisión. Eso es todo lo que pido, dijo Ospin asintiendo. Gracias. Mientras Blake se levantaba para marcharse, Ospin deseó que Ark aceptara la reunión. No solo por su antiguo conflicto con Salem, sino porque creía sinceramente que el joven fauno merecía saber en qué se estaba metiendo. El mundo cambiaba rápidamente, y Ark estaba en el centro de ese cambio. El conocimiento era poder, pero también protección. Y en los próximos días, Jaune Ark necesitaría toda la protección posible. Blake se detuvo en la puerta. Profesor. Sí, señorita Belladonna. Jaune no es ingenuo. Sabe que todos quieren algo de él. Sus ojos ámbar permanecieron firmes al mirarlo. Si no eres sincero con él, lo sabrá. Y no te ayudaré a contactarlo una segunda vez. Dicho esto, salió de la oficina, dejando a Ospin solo con sus pensamientos. Suspiró y terminó lo que quedaba de su dulce bebida. La chica tenía razón, por supuesto. Tendría que ser más franco con Ark de lo que solía ser con sus posibles aliados. Las habilidades y la posición únicas del joven hacían que las medias verdades y manipulaciones habituales fueran demasiado arriesgadas. Si fallaba en esta oportunidad, las habilidades milagrosas de Jaune Ark se perderían para siempre. La pregunta era, ¿cuánta verdad podría compartir con seguridad? La carga del conocimiento había aplastado a muchos aliados prometedores a lo largo de los siglos. Y, sin embargo, ocultar demasiado podría distanciarse de su activo más valioso en generaciones. Solo podía esperar y desear que Ark aceptara reunirse. El resto se desarrollaría como siempre. Movimiento a movimiento, pieza a pieza, en un juego donde lo que estaba en juego era nada menos que el futuro de cada hombre, mujer y niño de Remnant. Ajá. Solo 3 meses y la tensión ya está en auge. James es descubierto con el consejo y Jax presionándolo, los Colmillo Blanco están furiosos, Leonardo casi se muestra comprensivo, y Ospin solo quiere que se resuelva el problema de Salem sin importarle la geopolítica. Mientras tanto, Blake y el fauno, que no es terrorista, se están besando como bandidos. ¿Quieres apoyarme y acceder a los capítulos un par de semanas antes? Entonces consulta el enlace de abajo. Patreon.com/Vendetta543